En este video te voy a contar de la extraña muerte de Rudolf Hess, uno de los principales miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán del Tercer Reich, que ocurriría el 17 de agosto de 1987, después de 40 años encerrado en la prisión de Spandau, a sus 93 años de edad. Primero debemos comprender su recorrido por el partido nazi, para así entender cómo fue que Hess terminó confinado en la prisión militar aliada de Spandau. El 26 de abril de 1894 nació Rudolf Hess en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia de alemanes étnicos de clase alta. A las pocas semanas del estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó en el 7º Regimiento de Artillería de Campo de Baviera. Participó en la batalla de Somme contra los británicos, en la primera batalla de Ypres, sería galardonado con la Cruz de Hierro y además sirvió en la batalla de Verdun. Rudolf fue herido en varias ocasiones, pero en 1917 tuvo la herida más crítica, una herida de bala que impactó en la parte superior del pecho y salió cerca de la columna, la cual por poco sería destrozada, dejando una herida de entrada del tamaño de un guisante y una de salida del de una cereza en la espalda. Esto solo impulsó su deseo de seguir luchando. Ya recuperado, se inscribió para entrenar como piloto, recibió adiestramiento básico de vuelo y luego entrenamiento avanzado. Aunque no llegó a ver ninguna acción en una batalla aérea, sus conocimientos en aviación le servirían en un momento más que importante en su vida. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial, en 1919 se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió Historia y Ciencias Económicas. En 1920 escuchó por primera vez un discurso del líder del partido nazi, Hitler, durante un mitin en Múnich. Luego se convirtió en uno de los primeros afiliados al partido nazi, el 1 de julio de ese mismo año. Hess compartía con Hitler la creencia de que la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial fue causada por una conspiración de judíos y bolcheviques, en lugar de un fracaso militar. El 4 de noviembre de 1921 resultó herido mientras protegía a Hitler cuando explotó una bomba colocada por un grupo marxista durante un evento. Hitler y Hess serían ambos encarcelados en la misma prisión después del putsch de la cervecería. Cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, Hitler nombró a Hess su secretario personal. El 21 de abril de 1933, Hess fue nombrado lugarteniente del Führer del partido nazi y desde el 1 de diciembre miembro del gabinete con el cargo de ministro sin cartera del Reich. Era responsable de varios departamentos, como asuntos exteriores, finanzas, salud, educación y asuntos jurídicos. Hess fue responsable de aprobar leyes racistas y antisemitas, ya que prohibió el matrimonio entre alemanes no judíos y judíos, y privó a los no arios de su ciudadanía alemana. Hacia 1940, cuando la Alemania nazi ya estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, Rudolf Hess estaba preocupado de que Alemania enfrentara una guerra en dos frentes, a medida que avanzaban los planes para la invasión de la Unión Soviética programada para 1941, por lo que diseñó un plan bastante arriesgado que consistía en que él solo intentaría que el Reino Unido abriera negociaciones con Alemania y como meta firmar la paz con el gobierno inglés. De acuerdo a los datos con los que Hess disponía, el rey británico Jorge VI aceptaría la propuesta de inmediato se la ofrecieran. El lugarteniente del Führer pidió el consejo de Albrecht Hausfeld, hijo de un descendiente judío, quien sugirió varios contactos potenciales entre los británicos. Finalmente se decidió por el duque de Hamilton, a quien planeaba visitar para que lo ayudara a ponerse en contacto con el rey. Hess preparó un avión para que pudiera volar largas distancias y después de varios intentos fallidos de partir en su misión debido a problemas mecánicos o climáticos, despegó el 10 de mayo de 1941 sin ningún acompañante, estableciendo un rumbo que le permitiera mantenerse fuera del alcance del radar británico. Hess sería detectado. 3 aviones de la Real Fuerza Aérea fueron enviados para intentar una intercepción,
pero no pudieron encontrar al intruso. Finalmente, un avión caza perseguiría a nuestro protagonista, y Hess, ya estando casi sin combustible, salió del avión en paracaídas y cayó en una granja de Escocia, Reino Unido. Tiempo después sería arrestado. Al principio no dijo su verdadera identidad y solicitó reiteradamente reunirse con el duque de Hamilton. Luego admitió su verdadera identidad y explicó que estaba en una misión humanitaria. Hamilton contactó con Winston Churchill y sería enviado con un experto en asuntos exteriores para negociar con Hess, aunque no llegarían a acordar la paz, por lo que el plan de Hess fue un fracaso. Al enterarse Hitler de lo ocurrido, soltó un alboroto que se escuchó en todo el recinto, despojó a Hess de todos sus cargos y rangos, ordenó que le dispararan a matar si alguna vez regresaba, y que la prensa lo caracterizara como un loco. El ex lugarteniente del Führer permaneció como prisionero en Inglaterra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg desde noviembre de 1945 hasta octubre de 1946 se celebraron una serie de tribunales y juicios militares, un proceso contra los principales criminales de guerra. Hess fue condenado a cadena perpetua, declarado culpable de crímenes contra la paz, planificación y preparación de una guerra de agresión y conspiración con otros líderes alemanes para cometer crímenes. Su condena se llevaría a cabo en la prisión militar aliada de Spandau. Esta era una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 700 internos, aunque solo estuvo ocupado por unos pocos nazis. La prisión estaba bajo la jurisdicción del Consejo de Control Aliado, formado por representantes de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. Cada país suministró guardias a la prisión. En 1966, todos los prisioneros de Spandau habían sido puestos en libertad, de manera que Rudolf Hess pasó a ser el único prisionero de la estructura. Hasta diciembre de 1969, prohibió que su familia lo visitara, y solo cambió de opinión cuando su salud física y mental empeoró. Su hijo y su cónyuge no lo habían visto desde su partida de Alemania en 1941. Hess gritaba por las noches alegando que tenía dolores de estómago, sospechaba que su comida estaba siendo envenenada y se quejaba de amnesia. Su abogado hizo numerosos llamados por su liberación, empezando en 1947, pero fueron denegados, principalmente porque los soviéticos vetaron repetidamente la solicitud. Por su parte, el ex lugarteniente nunca se arrepintió de su papel fundamental en el nazismo y siempre se mantuvo firme en sus pensamientos antisemitas. El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess tenía 93 años de edad y a pesar de su avanzada edad, era atentamente vigilado por cientos de soldados, pero sin embargo ese día de alguna forma logró evadir a los guardias y se dirigió a una cabaña de verano instalada en el jardín de la prisión. Tomó un cable de extensión de una de las lámparas, la colgó sobre el pestillo de una ventana y se ahorcó, y cuando los guardias lo encontraron ya era tarde. Fue encontrada una breve nota para su familia en su bolsillo, agradeciéndoles por todo lo que habían hecho. De inmediato, su muerte fue considerada extraña y sospechosa. Nadie sabía cómo una persona mayor había podido evadir la seguridad de la prisión de Spandau, además teniendo en consideración que estaba casi ciego, no podía mover correctamente una pierna y, no menos importante, la artrosis afectaba sus manos, con lo cual es más que llamativo que hubiera logrado ajustar el cable alrededor de su cuello para suicidarse ahorcando, cuando ni era capaz de utilizar los cubiertos para comer. Su abogado pensó que su cliente era demasiado viejo y frágil para haber logrado suicidarse, y el hijo de Hess, Wolf, afirmó en repetidas ocasiones que su padre había sido asesinado por el MI6 para evitar que revelara información sobre la mala conducta británica durante la guerra, aunque los resultados de la autopsia respaldaron la conclusión de que el recluso se había suicidado.
La teoría del asesinato nunca fue descartada completamente y hasta el día de hoy hay investigadores interesados en este extraño suceso. El municipio alemán donde fue enterrado Hess se convirtió en un destino para peregrinaciones y manifestaciones neonazis, y para ponerle fin, el consejo parroquial decidió no permitir una extensión del contrato de arrendamiento del sitio de la tumba. Los restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en el mar por miembros de la familia. La lápida que llevaba el epitafio Ich habe es gewagt, que quiere decir me atreví, fue destruida. Y si quieres saber sobre la masacre de Dachau, el crimen de guerra que Estados Unidos cometió durante la Segunda Guerra Mundial y que quiso ocultar, ve el video completo, link en el comentario fijado. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte.